Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Fue solo un sueño, se llama la canción, es lo más reciente de Hello Seahorse, que de esa manera está regresando. Hizo una colaboración extraordinaria con esta también muy buena banda llamada los Technicolor Fabrics, pero aquí está regresando y me da mucho gusto que así sea. O sea, que esté con nosotros aquí en Real y que ustedes también lo estén en esta mañana de lunes. Es el lunes 19 de agosto del 2024. Bienvenidos. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa y a través, por supuesto, de Twitter, de Facebook y de Instagram. Bienvenidos sean todos aquí a Real. Nos amanecemos con un paro judicial. Trabajadores de Poder Judicial en todo el país, trabajadores, no los jueces y magistrados que votarán sobre ello el próximo miércoles, pero los trabajadores se fueron a paro desde ayer en la noche. Los trabajadores del Poder Judicial asumimos nuestro compromiso de defender los derechos del pueblo mexicano contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicen estos trabajadores a través de una carta abierta que dieron a conocer el día de hoy. Se hace un llamado urgente al pueblo de México, a las organizaciones, a las barras de abogados, a todas las universidades, a las asociaciones de defensa de los derechos humanos, a la Asociación de Madres Buscadoras, sindicatos y colectivos, a sumarse a la defensa de nuestro país, a la Defensoría y Asesoría Pública gratuita. Y siguen diciendo a través de este documento, es urgente que sepan que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México, contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades. Reforma que, además, atenta contra los derechos de la clase trabajadora, ya que pretende eliminar la carrera judicial de oficiales y actuarios y secretarios como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales. Conscientes de la necesidad de una reforma integral que beneficie a todos y todos los ciudadanos, la base trabajadora con más de 55,000 personas, hemos intentado por diversos medios agotar la vía del diálogo para exponer las razones por las cuales la reforma judicial en los términos propuestos es nociva y no resuelve los problemas de justicia en México, sin que se nos haya permitido el acceso a los foros y mucho menos escuchado, como se advierte del dictamen publicado que se discutirá, según informes del Poder Legislativo, el 26 de agosto siguiente. Y les sigo para que todos estemos como muy claros. En este sentido, en un ejercicio histórico y legítimo de nuestros derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación y derivado del Consejo de Circuitos Federales Unidos que conformamos el Poder Judicial, hemos decidido tomar acciones contundentes en defensa de la independencia judicial. A partir del día de hoy, se suspenden indefinidamente las labores del Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana hasta que nuestras peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apenas el viernes dieron a conocer el dictamen, el proyecto de dictamen, en donde dice más o menos lo mismo. Para poder ser juez, solo se necesita tener mayor de edad, tener unas cartas de recomendación de sus vecinos, es en serio lo que digo, tener promedio mínimo de 8 en la carrera y para adelante. Puedes ir y pedir ser juez. Para ser magistrado tienes que tener 3 años de funciones, 3 años de experiencia. Para ser ministro de la Suprema Corte puede ser esto que acabo de decir y 5 años. Nada más. Con que seas votado es suficiente. Y si hay mucha gente en la votación, a través de la tómbola. Se las estoy resumiendo de manera muy sucinta, pero para que vayamos entendiendo cómo quieren. La elección de los ministros de la Suprema Corte serían en el 2025, la de los ministros del Tribunal Electoral, estos que acaban de pasar y que se le pusieron a los pies de Claudia Sheinbaum, en el 2027. La mitad de los jueces el próximo año y otra mitad en el 2027. Esa es la reforma que quieren
para la justicia en el país. No es una reforma a la manera en la cual se tiene que hacer una justicia más amplia, más expedita, más equitativa, que tenga menos corrupción. No, tiene que ver con cuotas y cuates. Así de sencillo. Por eso, los trabajadores del Poder Judicial, esos que tenían que tener una carrera para de actuario, poder llegar a ser secretarios y de secretarios llegar a ser jueces y poder tener un conocimiento de cómo se llevaban los juicios y la manera en la cual se tenía que hacer una interpretación de la Constitución. Ahora se dice que no se tiene que interpretar la Constitución, sino que tiene que darse conforme dice la letra, lo cual no es en ningún lado así. Quien haya estudiado derecho, por lo menos un poquito, sabe que por eso las leyes tienen cierto nivel de interpretación. Pero bueno, por eso los trabajadores se fueron a paro laboral. Este acto vamos a iniciar un paro del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí tienen ustedes. Yo no soy quien mandó a los trabajadores del Poder Judicial a hacer un paro, porque alguien dice que soy un salamero. Bueno, yo no soy quien movilizó a más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial a decir no vamos a seguir y vamos a parar la justicia en el país. ¿Qué es lo único que se va a continuar el trámite? Casos del índole penal, aquellos que tengan que ver con la vida de las personas y el riesgo que puedan tener. Pero contratos mercantiles, parado. Contratos laborales, parados. Juicios que tengan que ver con manutención o que tengan que ver con este tipo de situaciones civiles, parados. Todo parado el día de hoy, porque los trabajadores del Poder Judicial, que no se enteraron por mí, sino que se enteraron a través de la iniciativa que se dio a conocer el pasado viernes, dijeron no, basta. Nosotros no queremos caer en esta chicanada de la Cuarta Transformación. No queremos, así tal cual, quedarnos sin trabajo y que la posibilidad de poder crecer en nuestro trabajo después de años de estar trabajando, laborando en los juzgados, se quede a un lado a partir de los caprichos de la Cuarta Transformación. 55,000 trabajadores se fueron a la huelga. 55,000 trabajadores. ¡Guau! ¡Somos Poder Judicial! ¡Todos somos 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 Poder Judicial! ¡Todos somos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! Para quien está diciéndome salamero en Facebook, ojalá y tuviera la valentía de decírselo de estos trabajadores enfrente. Y que fuera efectivamente allá afuera de los juzgados o afuera del Consejo de la Judicatura Federal allá en San Lázaro y se los dijera. Sé que no lo va a hacer pues porque una de las características de la discusión pública en redes sociales de estos tiempos es que se tienen muchos elementos, pero se tiene muy poca madre y también muy poco talento para poder ir y exponerlos fuera del anonimato de las redes sociales. Mientras que ahora ya estamos viendo a esta enorme cantidad de trabajadores del Poder Judicial que dicen no estamos de acuerdo con ello. El día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial también se mostró en contra de la sobrerepresentación y por ende de la reforma al Poder Judicial. Dice a través de un boletín: en los próximos días se tomará una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de determinar con base a la voluntad ciudadana la asignación de las diputaciones plurinominales. Lo que está en juego en esta decisión es la preservación de los equilibrios democráticos, el respeto del voto popular y por ende la representación política del país. Eso es lo que dicen. Ese es el espíritu que desde nuestra perspectiva debe prevalecer de cara a la asignación y a los topes de sobrerepresentación, para que vayamos entendiendo. La representación proporcional constituye un mecanismo para hacer vigente el pluralismo político.
el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran hacemos un llamado al INE y al Tribunal Electoral para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución. Reiteramos que es fundamental que el INE, como primera instancia decisoria, realice una lectura exhaustiva y sistemática de la Constitución y adopte una fórmula que refleje la diversidad política del país, garantizando que la Cámara de Diputados sea un órgano que represente fielmente la voluntad popular, cuyo mandato expresó el real equilibrio de las fuerzas partidistas y coaligadas que vive México. Con ello, estaría presente el Congreso la dimensión auténtica de la pluralidad de la sociedad de los temas actuales en el debate público. ¿De acuerdo? Nuestra Constitución establece en su artículo 54 que ningún partido puede tener una sobrerepresentación en el Congreso mayor al 8% respecto de los votos obtenidos en las urnas, ni contar con más de 300 diputados en total. Asimismo, la fracción primera del mismo artículo establece el requisito de registrar candidatos en al menos 200 distritos electorales para tener derecho a diputados plurinominales, lo cual solo se cumple si se toma en cuenta la coalición en su conjunto y no a cada partido de manera individual, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Esto es muy importante porque la chicanada está ahí. Miren, se los voy a poner así. Como no registraron todos los partidos, sino que registró la coalición en los 200 distritos, en el caso de sigamos haciendo historia, pues entonces ahora lo que está haciendo Morena es pasarle 90 triunfos distritales al Partido Verde y al Partido del Trabajo. A cambio de eso, Morena puede subir su número de candidatos y diputados plurinominales. O sea, ¿cómo está esto? Morena ganó en 213 distritos electorales. ¿De acuerdo? Morena como Morena. Solo que le están reportando, le están diciendo al INE que en realidad ganó 213. Se está quitando 9. El Partido Verde ganó solo en 6 distritos electorales. Solo que le están diciendo al INE que ganó en 54. Con lo cual le suben 48. Y el Partido del Trabajo no ganó en ninguno, pero están diciendo que ganó en 42. Y así pueden subir su 8% y por ende llegan al 74% de la Cámara. Una chicanadota. Chicanadota absoluta. Pero no quieren hablar de eso bajo estas condiciones. ¿Por qué? Pues porque quedan todos mal parados estos demócratas de bolsillo. El Consejo Mexicano de Negocios el Consejo Coordinador Empresarial son todos los empresarios del país, una camarota. Pero el Consejo Mexicano de Negocios son los ricos, súper ricos. Y hoy el Consejo Mexicano de Negocios hace un llamado a las autoridades electorales para realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución. Dicen ellos en su carta que sale publicada el día de hoy, que hace un llamado para realizar esta asignación de forma justa. Para afrontar los retos del desarrollo, México requiere un Congreso que represente la pluralidad y la riqueza del país. Una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas en la que las minorías sean representadas y escuchadas. La certeza jurídica, la prevalencia de la ley y el respeto de las libertades son condiciones indispensables para alcanzar un futuro mejor para todos los mexicanos. La Constitución establece 2 limitaciones esenciales. Ningún partido puede tener una sobrerepresentación mayor al 8%, ni contar con más de 300 diputados en total. Por ello, se debe apelar a considerar que estas limitaciones establecidas en el artículo 54 son aplicables tanto a partidos políticos individuales, así como a coaliciones electorales, garantizando así una representación justa y equilibrada en el Congreso. Reiteramos nuestro reconocimiento al triunfo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en las elecciones y confiemos en que la asignación de diputados de representación proporcional que decidan las autoridades electorales será congruente con la Constitución y promoverá la pluralidad política y la proporcionalidad. El respeto a los derechos de las minorías es fundamental para garantizar el ejercicio entre los poderes de la Unión y el espíritu de la vida democrática de nuestro país. Eso dice el Consejo Mexicano de Negocios, que ya vio la chicanada. Más allá de cualquier reforma judicial, pues todo lo que se viene para adelante. La sobrerepresentación o cómo van a quedar los partidos representados en la Cámara de Diputados y cómo va a quedar representado en el Senado, se discutirá en el INE el próximo miércoles, en 48 horas más o menos. Entonces, pues claro que esto está llevando a que haya muchas voces y mucho ruido alrededor.
Los trabajadores del Poder Judicial, no los jueces, magistrados y ministros, que quede muy claro, los trabajadores que nos atienden a nosotros como ciudadanos en los distintos juzgados, ya se fueron a paro. Dijeron, momento, nosotros no queremos bajo estas condiciones, nos hicieron ir a unos foros, no tomaron en cuenta nada de los foros. Nada. ¿Por qué? Porque dicen que las cosas van porque van. Y lo que dicen los empresarios es momento, para que vayan como vayan, tiene que transitar la chicanada que quieren de hacer de la sobrerepresentación. Y para eso tiene que pasar A por el INE y B por el Tribunal Electoral. Ahora, de que puede pasar, puede pasar. Ya habló el presidente López Obrador de ambas cosas. Uno, del paro del Poder Judicial y dos, de lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial. Y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Y lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba. La corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos, que dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Piensen por un momento piensen. Piensen por un momento que ustedes son un trabajador de lo que ustedes quieran, de una empresa, así de donde ustedes quieran, del Instituto Politécnico Nacional. Y que entonces, en el Instituto Politécnico Nacional, ustedes han hecho una carrera para ser profesor o directivo de una de las distintas sedes del IPN. Y de pronto hacen una ley en donde usted no va a poder llegar a ser director nunca, pese a que se ha fletado, pese a que tiene conocimiento, pese a que tiene talento. Tal vez lo único que no tiene son padrinos. Y que ahora van a llegar los directivos del IPN por la votación de los alumnos. Por el más carismático, el que tuvo mejor, así literal. Ahora el nuevo director del Poli va a ser el alumno que salió de sexto de prepa, pero con 10. Y que entonces, de esa manera, ya logra ser el nuevo director. ¿Le parece a usted justo? ¿Le parece a usted una forma interesante de poder solucionar los problemas del país? Decía un columnista, un editorialista de Grupo Imagen apenas el viernes, es como decir que para mejorar el sistema de salud, ahora votemos por mejores representantes de relaciones públicas. Se les atenderá más bonito, pero con eso no se va a arreglar la enfermedad. Es exactamente lo mismo. Estamos en un país en donde la crisis judicial, la crisis del sistema judicial, va más allá de jueces y magistrados. Vean ustedes las fiscalías y ahorita hablaremos de ello. Pero la distracción que quiere hacer el presidente, diciendo que los trabajadores del Poder Judicial no van a ser afectados, cuando solo conociendo un poco cómo es el Poder Judicial y la carrera que se sigue dentro del mismo, se entendería
que estos trabajadores, en donde además se les están pidiendo cosas como renuncien antes del 31 de agosto del 2024 para poder ser votados. Y para renunciar se quedan sin nada. Sin nada. Eso es lo que dice la iniciativa. No soy ningún salamero, Sam de la Torre. Solo estoy relatando lo que dice la realidad, esa que cada mañana el presidente durante 6 años, hoy es la primera de las últimas 30 mañaneras que tendrá López Obrador en su sexenio, que han sido un vehículo brutal de propaganda. Pero vean hoy en día quiénes van a inquirir al presidente o a cuestionarlo. Cada vez menos medios serios y cada vez más paleros. De esos que dicen que la reforma judicial tendría que pasar como la está planteando el presidente López Obrador, sin que se le cambie una coma, pese a que ello no solo pondrá la justicia del lado del poder, sea cual sea el poder, por supuesto, porque hoy es la cuarta transformación, pero ¿quién no les dice que en 6 años pueda ser alguien más? El presidente, por supuesto, se quejó del Consejo Coordinador Empresarial. Primero, descarándose. Están definiéndose por la corrupción. Y no quieren un auténtico Estado de Derecho. Quieren un Estado de chueco. Y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. Porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan a ese organismo. Son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte. Y ellos lo saben. Nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral. Inmoral es tratar de manipular a la gente de esa forma. Los 55,000 trabajadores del Poder Judicial no están defendiendo los impuestos de nadie. Están defendiendo sus puestos, su vida, su futuro, su carrera, su trayectoria, la manera en la cual la están manchando y tratando de decir que ellos son corruptos y que no merecen crecer, a no ser de que sea a partir de votaciones y de tómbolas. Eso es lo corrupto, eso es lo miserable, eso es lo condenable, eso es lo que tenemos que señalar, pese a que tenga brutal popularidad. Porque es ahí en donde se ve la verdadera valentía. Cuando pese a la enorme popularidad y poder que tiene gente como esta, se señala lo mal que están haciendo en su beneficio personal o colectivo y no necesariamente en el beneficio de la población en general. Ahí lo tienen. Ahí, nomás para que vayamos entendiendo por dónde estamos. Y así nos podemos seguir. Poder judicial, fiscalías que no trabajan para la gente. Ahí tienen el caso de Sinaloa, en donde la fiscal de Sinaloa tuvo que renunciar después de el papelón que hicieron cuando se descubrió que el señor Cuen,
Héctor Melesio Cuen no fue asesinado en una gasolinera, pese a que presentaran el video del ataque en la gasolinera. La Fiscalía General de la República tuvo que decir que el señor Cuen tenía un hematoma en la cabeza y tenía 4 balazos, uno más que Rosita Alvírez. Pero eso no le importa al presidente López Obrador cuando son sus amigos. De hecho, se supone que el día de hoy se va a saber información del juicio de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán López, ambos ya en Chicago, en donde pareciera que ya llegaron a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se dirán culpables y serán testigos protegidos. Y con ese acuerdo, a temblar patitas, porque querrá decir que estos dos capos, y por supuesto también el Mayo Zambada, que se tendrá que presentar esta semana en un tribunal en El Paso para ver si se declara culpable o lo mandan a Nueva York, podrían hablar de las complicidades con los gobiernos anteriores y con este. Por supuesto que el presidente López Obrador empezó a salivar. Bueno, es una práctica que tiene el gobierno de Estados Unidos. Ellos negocian con procesados, quienes están sujetos a investigación o ya están detenidos antes de ser sentenciados, para obtener recursos o información, más información. Son llamados testigos protegidos. Es una práctica que tiene el gobierno de Estados Unidos, y en este caso no es extraño, porque incluso el mismo gobierno de Estados Unidos dio a conocer que venían manteniendo relaciones para un acuerdo con Guzmán López. Esto lo informaron cuando se detuvo y trasladaron a Estados Unidos al señor Zambada. Es parte de lo que ha informado hasta ahora el gobierno de Estados Unidos. Vamos a esperar a ver en qué consiste el acuerdo. Estamos nosotros solicitando información, la Fiscalía está investigando. Y lo va a seguir haciendo. Y la Fiscalía de México tiene que dar a conocer cómo va esa investigación. Ahí tienen ustedes. Lo tiene el gobierno de Estados Unidos, dice López Obrador. También el de México se llama criterio de oportunidad y lo utilizó el gobierno de López Obrador en el caso Lozoya, en donde se trajeron a Lozoya de España, negociado para que acusara a medio México, y al final todo fue poco probable en juzgados, para manchar a todos los enemigos políticos, y al final no pudieron avanzar nada por el sistema judicial, pero sobre todo por la integración de la carpeta de investigación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aún así, con estos miedos que está teniendo López Obrador, en donde está mandando todo a que lo siga investigando la Procuraduría de Sinaloa, cuando en realidad ya se metió la Fiscalía General de la República, porque pues hay algo muy podrido en Dinamarca, y está diciendo el presidente que dónde está el piloto. Pues es que el problema no es el piloto. El problema es la manera en la cual
alguien como el Mayo Zambada o Joaquín Guzmán López podían andar por la zona urbana de Sinaloa sin que nadie los detuviera y haciendo cosas, negociaciones con el gobierno de Sinaloa y su principal adversario político, que además ambos, el señor Cuen y el señor Rocha Moya, son o eran muy cercanos a López Obrador, para que al final del día este tipo de capos terminen en las garras del gobierno de los Estados Unidos, que no les quiere decir nada al gobierno de México por alguna extraña razón. Así que López Obrador le mandó a Biden una carta. Sí, estimado presidente Biden, primero le deseo que mantenga como siempre en alto su moral y entusiasmo. En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud a todas luces injerencista al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la llamada Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC, cuyo propósito principal ha sido atacar a nuestro gobierno. Esto que le expreso es público y notorio. Sin embargo, le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional, USAID, le han entregado a dicha organización desde el 2018 a 2023 111 millones de pesos, anexo las pruebas correspondientes, aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor. Este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones. Bueno, pues ahí quejándose del dinero que según él dio el gobierno de los Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No vaya a ser que en una de esas continúe efectivamente el pleito. El pleito de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y por ende se sepan más cosas, como lo que Latinos dio a conocer apenas el viernes, en donde se sabe que Raquel Buenrostro tendría la capacidad de nombrar concesionarios de parques industriales, y según las grabaciones, dichos parques cerca del corredor transísmico donde correrá el tren fueron para Amílcar Olán. ¿Quién es el supervisor honorario del transísmico? Gonzalo López Beltrán, ¿verdad? Ahí está lo que pasa en un país como este. ¿Cómo funciona el Poder Judicial? Miren ustedes, aquí nada más, comparativos, ¿de acuerdo? Al 15 de noviembre de 2022 había 1009 órganos jurisdiccionales. Al 15 de noviembre de 2023, 219. Y lo que se puede ver aquí es la manera en la cual están llenos de distintos casos y cómo va el proceso de los mismos. No van tan atrasados como dice el presidente o como dirían algunos cercanos a la Cuarta Transformación. Pero pues es que depende también cuál sea el caso que les convenga para las fiscalías atenderlo de manera rápida, que es un paso antes de los juzgados. Apenas el día de ayer se dio a conocer el video completo de 6 minutos, en donde se ve el momento en el cual llegan los distintos empleados de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía de Chihuahua a detener al señor Javier Corral en el restaurante Gin Gin en la Ciudad de México. Y cómo llega en un momento Ulises Lara, el fiscal, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México.
autorización donde nos facultan. Me está comentando mi superior que necesito estar aquí al de la Fiscalía de aquí de la Coordinación de la Ciudad de México para que estamos dejando Bueno, más para comentarles, ¿verdad?, que esta es una oposición a un mandato judicial. ¿Sí? Un mandato judicial por un juez de control. Necesita que base en su experiencia. Tendría que ser la norma que va. Todo eso que dice muchas tú se hizo según una persona. Sí, gracias. No, ellos son de la policía de Chihuahua. Bueno, en el video se puede ver claramente cómo llega Ulises Lara, llegan policías, llega todo mundo a tratar de sacar del entuerto al señor Corral. Hay gente armada con armas Necesitamos que nos exigen aquí, nos elementa judicial el por qué vienen por él. Y si no enseñan una orden, aquí vamos a... Sí, la orden. Pásame la orden, pásame la orden. ¿Dónde está la orden? ¿Quién está dirigiendo? Que nos diga para qué, que nos diga para qué. Que nos digan quiénes son los que están presentes, quiénes son. Identifiquen. Comandante. Les recordamos que somos mujeres y no pueden actuar con la fuerza pública hacia nosotras, ¿eh? Les recordamos que somos mujeres. ¿Dónde está la orden de colaboración? Pero no está, y la orden de colaboración está sellado por el día 1 de abril de 2020. Ahí el zipizape absoluto esa noche del pasado jueves en la Ciudad de México, en donde se ve un Javier Corral totalmente desencajado. Es correcto. ¿Quién es Corral? De hecho, aquí hay personal de Fiscalía de aquí de México. Personal de la Fiscalía de México. Yo los exhorto a lo que se requieren y a que procedan conforme a los canales institucionales que corresponden. Sí, aguas, a ver ahí. De no ser así. Se meta, güey. No, tranquilo, aquí así son las cosas. Y así, efectivamente, en pellones, con personal de la Procuraduría asaltando, se llevan a Corral. Dale. Bueno, y sin decir efectivamente cómo tuvieron que mover hasta los autos para acercar la camioneta y evitar que caminara, porque pues, el señor no estaba en sus 5. ¡Ay, derecho, échale!
contigo, Javier. Estamos contigo, Javier. Javier, estamos contigo. Ay, Dios. Así como lo están viendo. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre cómo será su relación con el señor Corral. Bueno, a mí me encantaría saber si el señor Lara continuará como fiscal, porque me encantará también que me salve en algún momento. Miren qué eficiente es la fiscalía, que el fiscal va por todos y contra todos, siempre que se haya justicia. ¿Ustedes creen en realidad que ustedes, que son ciudadanos comunes y corrientes, pasaría algo así? ¿O es privilegio? ¿Aquí el problema son los jueces o el problema es la fiscalía? Las fiscalías, la de Chihuahua y por supuesto la de la Ciudad de México. Aquí la reforma al Poder Judicial tendría que ser quitar jueces o tendría que ser más bien qué es lo que pasa con las fiscalías y los fiscales cuates. Porque más allá de cualquier cosa, eso que vimos fue una acción, perdón que les diga a ustedes, que no se ve normalmente. ¿O recuerdan ustedes algún fiscal que haya ido a ayudar, no a rescatar para que luego no digan, a ayudar a un ciudadano común y corriente? Porque el señor Corral todavía no es senador, tiene ya un amparo y seguramente llegará amparado a tomar posesión el próximo 1 de septiembre. Pero, así como lo vieron ustedes, ¿verdad que hay algo podrido en Dinamarca? Aunque dice la doctora Sheinbaum que ella tendrá la misma relación que siempre con Javier Corral. Ya va a dejar los aviones comerciales, ya va a volar con el presidente. ¿Y cómo va a ser hasta la logística? Nada más en estas ocasiones que está muy lejos ir de un lugar a otro y no nos alcanza el tiempo. Nada más. Pero esperé a ser presidente electa porque no podía ser. Oigan, en el tema de Javier Corral, ¿no se sale de su equipo? Ya que regrese, vamos a... ¿No se sale de su equipo Javier Corral? No. ¿Va a seguir adelante? No hay por qué. No tiene por qué salirse del equipo y es un senador de Morena. Ok, ¿qué le parece esta persecución? ¿No es persecución? ¿Cómo la está viendo usted? Es una persecución, justamente, no tiene ninguna base. Es un asunto de venganza política. Bueno, pues será institucional, dice la presidenta electa Sheinbaum, que estuvo, por supuesto, en Jalisco. Estuvieron en Jalisco, muy contentos y muy felices. Bueno, ni tan contentos ni tan felices, para ser muy honestos, porque vaya que le fue mal a Enrique Alfaro. Nadie que esperara algo distinto, ¿eh? O sea, nadie que esperara que efectivamente no hubiera una rechifla de aquellas en contra de Alfaro en Temacapulín, en la puesta en marcha de la presa El Zapotillo. Hay que recordar que la historia del Zapotillo y de Temacapulín ha sido muy complicada. Primero fue una iniciativa de gobiernos del PAN y del PRI. Cuando todavía no era gobernador, Enrique Alfaro dijo que no le iba a dejar pasar. Cuando llegó, dijo que sí. El gobierno de México en un inicio dijo que sí y luego dijo que no. Hicieron algunas consultas y se llegó a un acuerdo para ponerle pues como unas ventanas para que no llegara hasta cierto nivel la cortina y terminara inundando Temacapulín, y que con eso se pudiera dar el agua necesaria a Guadalajara, pero se dejara sin agua a León. Eso fue el acuerdo final. Ayer, el sábado, fueron el señor Alfaro, la señora Sheinbaum y el señor López Obrador. La verdad es que pues nadie esperaba que le fuera bien a Alfaro, no solo por las constantes roces que pueda tener con la población de Temacapulín, sino también porque pues en todos los eventos de la oposición con el gobierno de México siempre le abuchean a los gobernadores. ¿Por qué? Pues porque ¿quién los lleva y bajo qué condiciones? Y a eso agréguenle el tema muy espinoso que continúa de la impugnación por parte de Morena y de sus aliados de la elección a gobernador en el caso de Jalisco. Y el episodio fue este. Que no han entendido que estamos en un momento que pone en evidencia lo que se puede lograr. Por favor.
A ver, es un día bueno hoy, ¿no? Bueno, vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Adelante, gobernador. Yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos, todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Eso es la dictadura. En la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos. Y un acto tan importante como este, vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria. Eso es lo más importante. Decía que es un buen momento para entender lo que ha sido la dinámica durante todos estos años. Por un lado, inercias que buscan seguir alentando la confrontación, pero por otro lado, el esfuerzo sistemático que hemos hecho el presidente de la República y un servidor por encontrar el camino para resolver los grandes desafíos que tenía Jalisco. El día de hoy representa eso, presidente. Representa también una oportunidad para reiterar, porque pues está en su último tramo como presidente, y para mí es importante decirle que hoy recuerdo con más fuerza que nunca el origen que tuvo el movimiento que hoy es la primera fuerza política de Jalisco, porque ese origen fue con usted. Hace casi ya 20 años trabajamos juntos por ideales que sigo compartiendo, y en efecto, podemos tener diferencias y podemos tener puntos de vista en distintos temas, pero hace muchos años, cuando algunos de los que hoy se quieren desgarrar las vestiduras defendiendo proyectos a los que en aquel entonces atacaban y denostaban, cuando en aquel entonces recorrimos Jalisco juntos, sin condiciones como las que hay hoy, en medio de la adversidad, cuando pude acompañarlo durmiendo en el Zócalo para defender al país de un fraude electoral de a de veras, no de mentiras, cuando estuve con usted luchando por romper el sistema y el viejo régimen, cuando estuve con usted Gobernador, buenas las porras de un lado y del otro. La verdad es que sí hay gente agraviada, pero muchos de los que estaban eran efectivamente asusados por grupos de choque, que eso luego no lo quieren decir. Entre los grupos de choque, vuelvo a repetir, sí hay gente agraviada en Temacapulín. Pero los más gritados eran unos que iban de parte de Sigamos Haciendo Historia. Y específicamente de 3, 4 personajes ya muy conocidos. 2 de ellas mujeres. Una de ellas ya creo que las conocen y la otra también. Y de lo que dice Alfaro tiene razón. Una de ellas estuvo en el gobierno de Aristóteles Sandoval, siendo propagandista de Aristóteles Sandoval, y ahora es propagandista de Claudio Delgadillo. Nomás para que vayamos entendiendo en dónde está la cosa. Así, ahora, no fue el único que le chiflaron, ¿eh? O sea, porque a Samuel García también le fue de la fregada en el caso de Nuevo León. También le dieron una rechifla el día de ayer que estuvo el presidente y la presidenta electa por allá. Bienvenido, señor presidente. Quiero iniciar pidiendo un fuerte aplauso
a la primer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Felicidades, doctora, por hacer historia en este gran país. Y por supuesto, agradecer y dar las gracias por estos 3 años con un servidor al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido a Nuevo León. Bueno, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de Temacapulín y específicamente de cómo hay poblaciones agraviadas, la que vive agraviada en este momento es Chalco. 2 semanas y cachito llevan bajo el agua, después de que el canal de la compañía, que ha sufrido no solo de agrietamiento, sino también de desfogues o derramamiento a partir de que está por encima de la altura que tiene Chalco, ha terminado por inundarse y la gente vive entre agua negra, entre mierda. Toda la población de Chalco está viviendo entre mierda. ¿Cómo estará la cosa? Que hasta La Jornada, el periódico oficialista por excelencia de la Cuarta Transformación, fue a describir no solo el fétido olor, sino las condiciones terribles en las que está viviendo la población. Proteger nuestra casa de adentro, que nuestra casa de adentro ya tiene 60, 70 de agua adentro, De nada sirvió que haya venido la gobernadora, porque ni siquiera puso una solución, Desde que Peña Nieto era gobernador, sufrimos la primera inundación. ¿Cuántos presidentes van? Y todavía seguimos con el mismo problema. Entonces, que no echen culpas. Porque ahorita es que son gobiernos que no hicieron su trabajo. El gobierno de Morena lleva 6 años. Entonces, no vamos a echarle culpas a gobiernos anteriores. Ya estamos hartos, de verdad. Ya estamos hartos. No es posible. Estamos hartos, dice el señor. El gobierno de Morena lleva 6 años. Delfina Gómez dice, ¿por qué compraron aquí? Así, ¿por qué compraron aquí? Ese es el nivel. Alguien me está diciendo, si son muy malos como gobernadores, nadie está diciendo que sean buenos o malos. Lo que estamos diciendo es la manera en la cual hay una sistemática manera en la que los acarreados de Morena debilitan, entre comillas, a los gobernadores opositores para que salga el presidente, y ya en este caso la presidenta electa, en una coreografía muy orquestada para decir, dejemos hablar a todos, cuando en realidad lo que quieren es dar una muestra de quiénes son los que tienen el mando absolutamente en todo, aunque esto termine siendo en detrimento de la población en general. El ejemplo claro es lo que sucede en Chalco, Estado de México, un estado en donde ahora resulta que gobernadores como Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo pues tendrían que verlo arreglado. ¿Y dónde se encuentran Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo el día de hoy? En la Cuarta Transformación. Mientras tanto, la gente hundida en la mierda. Siguiendo con La Jornada. Ayer en su editorial Rayuela decía Chalco, ¿dónde están las autoridades mexiquenses? Si no pueden, piden ayuda federal. Nadie a quien se respete puede vivir entre materia fecal. Pues más bien nadie. ¿Cómo que a quien se respete? Ese es el problema que tenemos hoy en día, que hemos normalizado prensa vendida, que nos venden y nos dicen parte de la propaganda, sin decir the big picture, acarreados que efectivamente tendrían que reclamarle a gobernadores y a presidentes municipales por su incompetencia, pero de la misma manera tendrían que hacerlo hacia el gobierno federal. Todo esto que estamos viendo en este momento, no se nos olvide varias cosas. El día de ayer hubo balaceras en Chiapas, no solo de Chicomozuelo, sino también desde un helicóptero a población civil y a militares. Se encontró el día de ayer en Nogales, Sonora, una fosa clandestina con cuerpos incendiados. Una camioneta llena de migrantes fue incendiada también allá en Sonora. Y solo estamos hablando de algunos acontecimientos noticiosos que podrían ser hasta aislados, pero que en realidad son el pan nuestro de cada día. 174 muertos. Es la cifra de muertos que hubo en México. En México durante el fin de semana. Solo que vayamos entendiendo. Ay, caray, voy a tener que ir a tráfico porque ya se me fue la voz.
Solo que vayamos entendiendo, tuvo un episodio de Lolita Ayala. Solo que vayamos entendiendo a quién tendríamos que abuchear y en dónde poner el reflector. Desgraciadamente, lo estamos haciendo al revés. Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos está viendo en Facebook. Regresamos mañana a las 8:30 de la mañana para que estén muy bien. Sí, ese episodio total de Lolita Ayala, ya lo sé. No se burle. Igual a la gente de Twitter, muchas gracias esta mañana. Ay, Dios. Bueno, pues no está Marco Vinicio. Yo hubiera creído que sí estaba. Pero bueno, en un momento más también platicaremos de Venezuela, las enormes manifestaciones que hubo el fin de semana en diversas partes del mundo, en Madrid, en Argentina, en Chile, en Ecuador y por supuesto en Venezuela, en donde salió de nueva cuenta María Corina a defender, en pocas palabras, la democracia del país. Solo en esta última semana enumeremos lo que ha pasado. 1. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer el informe preliminar del panel de expertos que vino aquí a evaluar la elección. ¿Qué dijo ese informe? Que los resultados y que los nuestros son auténticos. Bueno, ya está María Corina Machado hablando un poco de los resultados. Lo mismo tendría que pasar en Jalisco. Hay dos cosas que quisiera ver, Marco, ya en estos tiempos. Y no sé si se pueda, te lo pregunto a ti. Uno, pues las actas. Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN deberían de enseñar sus actas para cotejarlas y ver si están en lo correcto, ¿no? Así es, buen día, primero Gonzalo. Con eso podría ser suficiente, Gonzalo, para ya quitar esta turbulencia que nadie ayuda, ¿no? Y en vías de una transición que está cada vez más cercana. Eso, y luego, a mí me gustaría también ver la denuncia, la impugnación por parte de Sigamos Haciendo Historia, porque lo que se ha filtrado es que la impugnación, o sea, como habla de cuestiones abstractas, habla hasta de las denuncias de violencia política de género y hasta del cardenal Sandoval. O sea, sí creo que hay cosas ahí en donde, con el respeto que me merece Morena, no veo cómo pueda transitar. Así es, efectivamente, Gonzalo, creo que ahora sí son como lo llamamos también en juicios patadas de ahogado y creo que ya están buscando cualquier cosa que usan como recurso para tratar de nulificar un fallo que hasta ahorita creo que va a seguir firme. Bueno, vas, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana esta mañana tras la lluvia del fin de semana y tras la lluvia también de esta mañana. El circuito metropolitano sur, a la altura del fraccionamiento Renaceres, hay un percance entre particulares para que lo tomen en cuenta. Además, cierres en circuito Malecón y Álvarez del Castillo, y también en Pablo Valdés y Gaza y Demóstenes y Cairo. Además, cierres parciales en ambos sentidos. El túnel de Ávila Camacho de Américas, ahí saliendo de Juan Pablo II, rumbo a Plaza Patria, justamente se encuentra inundado. Así que para quienes vienen de la zona de Juan Gil Preciado hacia Plaza Patria, se van a encontrar con que la desviación es completamente hacia Américas. En Avenida Adón Juan y 1 de Mayo, salud Gonzalo si estornudaste, hoy otro percance entre particulares. En Avenida Lázaro Cárdenas, antes de los Arcos del Milenio, para quienes van de la Central Nueva hacia Los Cubos, se van a encontrar con que hay una carambola causando bastante tráfico en la zona. Otro percance en Avenida López Mateos, a la altura del Punto Sur, en dirección hacia Periférico. Hay cierres por árbol caído en Degollado y Morelos. En Carretera Chapala y Carretera del Salto, otro percance también. Y socavón en Puelle y Lázaro Cárdenas. En Avenida La Pilar y Obsidiana no están funcionando los semáforos, al igual que en Avenida Cruz del Sur y La Pantenaria, que después de la tromba del sábado prácticamente se cayeron y no han sido colocados otra vez. Avenida Circunvalación y Juan Zubarán, y más sincronizados los de Avenida Chapultepec, desde Vidrio hasta Hidalgo, más sincronizados los de Avenida Juárez y también los de Acueducto y Periférico. Vialidades complicadas de la circulación esta mañana: la lateral de Periférico Norte en su cruce con Camino a las Cañadas, la lateral de Lázaro Cárdenas desde Tonalteca hasta Avenida Patria, Felipe Ángeles de Avenida República hasta Esteban a la Torre, y la calzada Independencia y Circunvalación también con mucha carga vehicular, lo que es también en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todo. Además, gracias, Gonzalo, Marco, que estés muy bien. Gonzalo, a ti un abrazo, cuídate mucho, igual todos. Hasta mañana si otra cosa no pasa. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros, aquí en este programa llamado Real. Conversaciones.
que en ese puente siempre está inundado, hay una filtración de agua todo en Ávila Camacho. Pues sí, tienes toda la razón. Una y otra vez yo he escuchado de esas filtraciones en ese puente y ¿qué se le va a hacer? Sinceramente, pues les digo que las calles en este país, todas, Guadalajara no es la excepción, es tremendo lo mal que está. Bueno, Héctor de Colores Santos, me da mucho gusto volverte a ver. ¿Cómo te va? Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias por acá en Guadalajara. ¿Tú cómo estás? Hace un rato que no nos veíamos y lo que sí me queda muy claro es que ustedes como proyecto musical continúan contra viento y marea. Sí, no nos damos por vencidos, nos encanta hacer música, nos encanta compartir y bueno, esta ocasión es especial porque tenemos una presentación acá en Guadalajara en un recinto muy bonito. Un recinto muy bonito, dices, bueno, yo creo que hoy es uno de los mejores recintos que tiene Guadalajara. Sí, está el Telmex y va a estar la Arena Guadalajara, pero sí, el conjunto Santander se cuece aparte, ¿no? Sí, aquí está el cartelito. Realmente está diseñado y pensado pues para todo lo que tiene que ver con puestas en escena, ya sea de teatro y de música. Tiene la acústica, tiene la infraestructura para que las bandas suenen como debe de ser, ¿no? Y pues bueno, la iniciativa de parte de Conjunto Santander junto con la UDG, pues de poder apoyar las bandas, se nos hace algo muy bueno. Eso creo que es muy importante porque, a ver, y voy a decir cosas que seguramente mucha gente va a decir que por qué las digo. Sí hay un vacío enorme en Guadalajara. O sea, pensaría yo que no debiera ser así, pero yo veo que hay un vacío que se ha ido acrecentando desde hace algunos años. La radio pública no hace nada, la radio privada menos, y entonces lo que se queda alrededor es esta sensación para bandas como ustedes de dónde se puede exponenciar el talento. Hay algunos espacios muy pocos raquíticos en la radio universitaria, en UDG, y qué bueno que haya otras instancias de la Universidad de Guadalajara que digan que no se debe de perder el apoyo a proyectos musicales como el tuyo. Totalmente. Creo que desde nuestro lado el trabajo siempre ha estado, pero bueno, no debemos bueno, en el caso de Colores Santos nunca nos ha detenido eso de que el apoyo esté olvidado, o sea, sí hay mucha gente que nos apoya, la verdad, pero nosotros nunca vamos a parar. La verdad que en cuanto vimos esta iniciativa metimos toda la documentación, fuimos elegidos entre muchas propuestas y pues no nos queda a nosotros más que seguir haciendo música y seguir trabajando y porque hay mucha gente que nos apoya y nos quiere acá en la ciudad, también en Ciudad de México y en algunas ciudades del país. Entonces eso es señal para que nosotros realmente sigamos ahí en la línea, ¿no? Haciendo música. ¿Cómo han sido estos años, Héctor? O sea, porque, a ver, yo todavía me acuerdo cuando estábamos en RMX cómo sonaban y cómo hacían. Se ha pasado una pandemia a la mitad desde esa época, pero también ha pasado un momento muy enriquecedor en cuanto a nuevos sonidos y nuevas posibilidades. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Creo que la música es la que nos dice por dónde es. Realmente en esta banda o sea, en el caso personal nos levantamos con la idea y con las ganas siempre de seguir haciéndolo. No hay otra cosa que nos mueva. Entonces realmente creo que es eso. La música nos dice para dónde ir. En cuanto al sonido, todo lo que pasó en pandemia, nosotros o sea, nos consideramos afortunados de que pudimos seguir porque hubo muchas bandas amigas, hermanas que se desintegraron, pero en nuestro caso fue un aliciente. O sea, tuvimos el tiempo de aislamiento para seguir componiendo, seguir planeando conceptos, temas, etcétera, y bueno, como te digo, el privilegio de seguir aquí y tener esta oportunidad ahora de tocar en el Conjunto Santander y hace unos meses fuimos a tocar al Bajo Circuito de Ciudad de México y nos fue increíble. Entonces eso nos hace nos anima mucho a seguir, ¿no? Y no tirar, como le llaman por ahí, no tirar la toalla. Estos años han sido de mucho aprendizaje y de recargar nuestras ganas de seguir haciéndolo. Ya llevamos más de 10
años con este proyecto y los resultados cada vez son mejores. Vamos pasos lentos, no tenemos prisa, pero se siente que va creciendo la comunidad. ¿Qué tan distinto es hacer un setlist para el bajo circuito aquí en Ciudad de México o hacerlo para el Conjunto Santander? ¿Son las mismas, el mismo orden de canciones? ¿Son las mismas canciones? ¿Cómo es? Sí es distinto. En bajo circuito tuvimos 40 minutos de show, tocamos con otras bandas, magia en ese lugar, la verdad vamos a volver pronto. Y bueno, para esto del Conjunto Santander es un show totalmente para nosotros, es hora 40 de música, son más canciones. Vamos a recorrer todo el catálogo musical, tenemos 5 materiales arriba, entonces es 3 veces más largo de lo que un bajo circuito o lo que te dan en algún festival, ¿no? Entonces requiere mucho más compromiso, mucha más atención a todo. Va a haber invitados especiales esta vez, por ejemplo, en el bajo circuito tocamos, compartimos con las bandas que estuvieron, entonces sí es muy distinta la dinámica, acá es totalmente, va a haber sorpresas. Va a haber iluminación, va a haber un saludo a Nano Cano que va a estar apoyándonos con la iluminación y la escenografía. Entonces sí es realmente, es como montar una obra de teatro con música, porque tienes que aprovechar al 100 el recinto, ¿no? El lugar está increíble. Ahora, para la gente que nos está escuchando y cuando piensa efectivamente en cómo es un montaje, ¿cómo hacer el balance entre la música y la parte visual? Para eso nos apoyamos en personas que quieren al proyecto y que apoyan, en este caso Nano Cano con su equipo. Nano Cano es una persona que trabaja en una empresa que se llama El Umbral, que hacen iluminación y escenografías para teatro acá en Guadalajara, la escena del teatro en Guadalajara, que también salen mucho a otras ciudades, pero ellos, bueno, son de aquí, son amigos desde hace mucho, han iluminado varios shows de nosotros acá, entonces se necesita tener ese apoyo y esos contactos, ¿no? Que los hemos ido forjando con el tiempo. Por ejemplo, Nano Cano estuvo desde el primer videoclip que hicimos de nuestra carrera como músicos en el Teatro del IMSS, una canción que se llama La Muerte. Él iluminó, hizo todo el proceso creativo de luz y esto. Entonces, pues bueno, como te decía, fuimos sembrando desde mucho tiempo con él, hasta ahorita está dando frutos que vamos a poder estar aquí en el Santander y él va a estar a cargo de todo eso. Es todo un reto lograr la iluminación que vaya a par de la música, ¿no? Pues muy bien, entonces, el pánico de las tortugas que vivían en el árbol el 22 de agosto, estamos a nada, ya estamos es este fin de semana. Jueves a partir de las 9, invitarlos a todos por acá en Guadalajara. A partir de las 9 los boletos están directamente con nosotros o en la página del Conjunto Santander o el día del evento, ahí los esperamos a todos en el Conjunto Santander. Va a ser un show muy bueno, vamos muy bien con la venta, entonces estamos muy emocionados y felices de poder presentarnos. Pues me da mucho gusto que les vaya muy bien. Yo obviamente estoy en Ciudad de México, no podré ir, pero la gente que pueda, este jueves vaya al Conjunto Santander a ver una de las grandes bandas de este movimiento que tendría que tener mayores reflectores en Guadalajara, que es Colores Santos. Sí, los esperamos a todos. Muchísimas gracias por el tiempo, Gonzalo, el espacio, y vamos a estar yendo para Ciudad de México. Ahí te estaremos avisando para ver si nos podemos por ahí ver. Por supuesto, me dará mucho gusto darles un abrazo. Igualmente, saludos a toda tu gente y pues muchas gracias por estos minutos. Les mandamos un abrazo a todos, los esperamos. Gracias, muy buenos días. Es Héctor de Colores Santos esta mañana aquí con nosotros aquí en Real. Ya casi para terminar, fíjense ustedes que ayer hubo otra manifestación. No lo digo como hartazgo, al contrario, es parte de efectivamente la manera en la cual se da esta búsqueda de hombres y mujeres en el país. Hubo otra manifestación en Guadalajara, protesta por desaparición de hombres y mujeres, en este caso de uno en específico. De este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste. No somos 10, pinche gobierno, cuéntanos bien. Y sí, así como lo están escuchando ustedes, así si juntáramos a la
enorme cantidad de padres de familia que tienen que salir y familiares que tienen que salir a buscar a sus hijos, a sus esposos. Sería imposible de soportar. En la Ciudad de México, una madre buscadora de plano está en un campamento en el Asta Bandera, enfrente a Palacio Nacional, y dice que no se quitará ahí hasta que haya una acción real por parte de las autoridades. Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Porque vivos se los llevaron! Acabamos de tomar el asta bandera aquí en el Zócalo porque la bandera de México no debe de ondear de noche en tiempos de paz. La bandera de México ondeará de noche porque las víctimas estamos en guerra con el gobierno. ¡No busquen a nuestros hijos! Aquí nos vamos a quedar esta noche en señal de que las víctimas estamos en guerra con el gobierno. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¿Ustedes creen que esta señora es empresaria? ¿Es editorialista? ¿Ve a Loret de Mola? ¿Escucha a Ciro Gómez Leiva? ¿Escucha a López Dóriga? O sea, alguien como usted y como yo. Solo que la única diferencia es que perdió a un familiar. Está desaparecido. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para ayudarla porque no es tema para la mañanera. No es tema para que se hagan hashtags en redes sociales. No es para que lo pregunte Lord Molécula y mucho menos Vicente Serrano. No es para que hable de ello Álvaro Delgado. Si fuera en Jalisco tal vez, pero como es en la Ciudad de México no es tema de País Varela ni de Cepeda Patterson. Mucho menos, por supuesto, para que lo diga la señora de la corredora keniana allá en las mañaneras. Y menos aún para que salga la señora de las mentiras a decir que lo que están diciendo es verdad, pero se exagera. Claro que no. Así, millones de mexicanos que tienen mejoras en cuestión económica, pero que de manera muy acelerada está deteriorándose su bienestar. ¿Y qué tiene que hacer uno? Por lo pronto, en mi caso, sentarme frente a este micrófono y esta pequeña cámara y relatar con ustedes cada mañana la realidad del país, por más triste que sea. Pero ahora, vamos a lo que sigue. El Evangelio del día. En aquel tiempo un joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de nuevo para conseguir vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Quisiera ver, fíjense, voy a ver si lo tengo ya. No se los aseguro. Sí tengo cómo le fue el día de ayer a la Casa de los Famosos.
El rating de la Casa de los Famosos ayer fue de 5.659.000 personas, 45 de share. La Academia tuvo 2.197.000, 18 de share. Y al mismo tiempo hay un montón de gente que está viendo realities como Love is Blind. Como que la gente le encanta ver este tipo de cosas. Pero solo quiero que pensemos un momento en algo. El engagement, el enganchamiento que hay en este momento con los personajes de un reality es brutal en México. Brutal. Lástima que no tengamos ese tipo de enganchamiento para cuestiones tan sencillas como ¿cuál va a ser tu futuro en los próximos 6 años? Tal vez lo que faltaba es que la oposición no contratara a los publicistas de Xóchitl Gálvez y de Felipe Calderón. Tal vez tendrían que haber hablado con Televisa y que les prestara a los productores de la Casa de los Famosos. Mañana a las 8:30. Muchas gracias. Que no ves la causa